Muchas bendiciones. Aquí nuevamente, ¿verdad? Tuvimos dificultades con la primera transmisión, pero gracias a Dios siempre existe un plan B. Por eso es importante siempre tener un plan B en nuestras vidas. Así es. Bueno. Estaremos dando comienzo nuevamente. Personas, ¿verdad?, que no se pudieron conectar en el primer live o tuvieron dificultades, pues les exhorto, ¿verdad?, compartir esta publicación en sus páginas personales, en fanpage si tienen, incluso en sus grupos de Facebook, para que pueda ser de bendición para otros, así como lo ha de ser para ustedes, como les expliqué en la primera transmisión, que tuvimos problemas de conexión y de audio. Ahora, si algo que sí me encantaría que nos dijeran es si nos escuchan ahora mejor que ahorita, si nos escuchan más clarito, si escuchan a los pastores también, pero vamos a empezar de cero como si nada hubiera pasado. Muy bien, muy bien. Como si nada hubiera pasado. Eso es como cuando nosotros venimos a los caminos de Cristo, que cuando Él nos recibe es como si nada hubiera pasado. Eso es así. Así va a ser esto aquí. Muy bien, primero que nada, pastores, deseo, ¿verdad?, que como ahorita nos dé un saludito a la audiencia para las personas, ya sea que se hayan conectado en la transmisión pasada o los que se estén conectando ahora. Así es, muchas bendiciones a cada uno de los que se siguen conectando a esta transmisión, que sabemos que será de gran bendición. Cuando hay resistencia es que hay bendición. Y definitivamente así lo creemos, así que comparta nuevamente esta transmisión, reciba lo que el Señor tiene para su vida. Y definitivamente le agradecemos al Señor por la vida de Yatniel, por darnos la oportunidad de ser parte de esta obra hermosa que está llevando a cabo, de poder llevarle a ustedes lo que es la vida detrás del ministerio. Así que qué bendición, agradecidos. Así es, me uno a las palabras de mi amada esposa. Para mí es un gozo poder respaldar esta iniciativa de Yatniel. Como bien dijo ahorita, para mí es bien importante fomentar estas iniciativas, porque sale de la monotonía, es algo nuevo y las personas tienen la oportunidad de conocer la historia de la gloria. Santo. ¿Verdad? La historia de la gloria. Eso está bueno. Me gustó eso. Anótalo ahí. Sí, no, eso es, olvídate, para la historia de la gloria. Estamos bien contentos, ¿no? Definitivamente, esta es una de esas entrevistas que usted debe compartir, no solamente porque estemos nosotros, sino para respaldar a Yatniel, y tiene el compromiso de hoy en adelante seguir el contenido de Yatniel. Y yo quiero aprovechar, Yatniel, para saludar a todos los hijos que ya están conectándose con nosotros, que nos vamos a ver ahorita en nuestra reunión, y estamos agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ellos, y bueno, y por los que no conocemos, que de igual manera están respaldando esta entrevista. Así que a cada uno de ustedes nuestro saludo y mil bendiciones. Muy bien, muy bien. Para los que no se conectaron en la primera transmisión y se están conectando en esta, ¿verdad?, les pido que compartan la misma, como les dije al principio. Esta transmisión estará disponible mañana en la plataforma de YouTube, mi canal de YouTube. Los que no me puedan conocer, los que no me tengan en YouTube, pues pueden buscarme como Yatniel Vega. Ahí van a ver las diferentes entrevistas que se han hecho ya y las que se han de realizar en el futuro, y diferentes cápsulas de enseñanzas bíblicas. En adición a eso, también estará disponible en diferentes plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Anchor, Overcast, Google Podcast y muchas más que están listas en mi perfil y en el fanpage también. Para los que no han estado en mi trayectoria o no tienen conocimiento de lo que es mi trayectoria es una iniciativa de una dinámica de entrevista para conocer a los ministros, personas que están marcando el reino de Dios a través de su ministerio, de su obra, no necesariamente pastores, porque muchos me han comentado, pero tú solamente entrevistas pastores. No, tú puedes estar marcando hoy día el reino de Dios a través de distintas iniciativas, y pues créeme, si tienes una trayectoria que contar, ahí le vamos a llegar. Pero para conocer quién eres, o en este caso los pastores, quiénes ellos son detrás del altar, quiénes son los pastores Ángel y Darnis antes de llegar al altar, su niñez, su crianza, etcétera.
So, como le dije al principio, habíamos comenzado, tuvimos que detenernos debido a problemas con el internet y con el audio, pero comenzamos nuevamente con la pastora Tanis hablándonos sobre su crecimiento e infancia personal fuera de lo que es lo eclesiástico. Claro que sí, pues yo no tuve el privilegio de ser criada en el Evangelio, aunque sí, durante mi desarrollo en mi niñez iba periódicamente a lo que es la iglesia católica, entonces en base a eso pues conocía que Dios estaba y demás, pero no tenía una relación directa con el Señor. A eso cuando tenía como 8 o 9 años, tenía una maestra, mi maestra de tercer grado, así que si usted es maestro o maestra, reciba esta semilla de bendición. Tuve una maestra, mi maestra de tercer grado, Elizabeth Román, que la tengo en mi Facebook, y si luego vas a ver esto, te bendigo en el nombre del Señor, porque fue esa maestra que hizo la diferencia. Me buscaba a mi casa los domingos y me llevaba a la iglesia. Pasó el año escolar y ella me seguía buscando y me llevaba a la iglesia cristiana, y eso despertó una pasión en cuestión de conocer esa curiosidad por Dios, pero nunca desarrollé ese compromiso directo con Dios hasta mis 17 años, que es en donde, en medio de un proceso familiar, en medio de una crisis donde pues mi mamá estaba pasando por un proceso de divorcio, en medio de esa situación una compañera de su trabajo la invitó a la iglesia y ahí llegamos. Y yo creo que ese fue el tiempo perfecto de Dios, porque como nunca antes hubo un clic en cuestión de mí hacia Dios, porque Dios siempre estuvo, pero en ese momento algo en mí fue diferente. Como te decía en la transmisión anterior, había muchas veces que me invitaban a la iglesia y muchas veces iba, pero también muchas veces me escondía. Me escondía para no ir, me escondía porque no quería un compromiso, me escondía porque yo estaba enfocada en lo que era mis talentos. Yo me desarrollé como bailarina y bailaba profesionalmente, y ese era mi enfoque principal, aparte de los estudios y demás. Pero como tal, fue en ese momento, yo diría que fue la insistencia de Dios buscándome por todos los medios hasta que llegué a mis 17 años. Así que tu proceso para llegar a Dios literalmente fue a través de una crisis, pero sí, hubieron personas clave en su vida, como lo fue su maestra, ajá, que fue adquiriendo conocimiento. Sí, poco a poco se sí, tenía un conocimiento, pero no tenía una relación ni un encuentro. Exactamente. Del cual hablaremos un poquito más adelante. Eso así. ¿Y usted, pastor, cómo fue? Bueno, pues en mi caso es difícil no relacionarlo con lo eclesiástico, porque toda mi vida he estado en esto desde niño, o sea, desde que yo tengo uso de razón, yo siempre he estado en la iglesia. Como dije ahorita, lo que yo soy hoy y toda mi crianza tiene que ver con la iglesia. Desde muy pequeño mi mamá siempre fue líder en la iglesia, mi abuela, y siempre estuve mezclado en esa área, pero tratando de desligarlo de ahí un poco. Bueno, pues un niño que se crió bastante solo, siempre le daba un hermanito. Mi mamá no podía, pues por alguna razón no quería o no podía tener otro hijo. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía, se separaron cuando yo tenía como unos 5 años. Ahí me tengo que trasladar a Estados Unidos y allá vivo con mi mamá, con mi abuela, y ahí pues literalmente empezó mi vida en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Y pues llegué allá niño, sin recursos, sin nada, no sabía inglés, un lugar completamente nuevo para mí, dejando todo atrás, y comencé de cero. Y recuerdo que lo más difícil que se me hizo fue aprender inglés, para poder defenderme en un lugar que no conocía a nadie, solamente mi familia, pero ellos no estaban conmigo todo el tiempo porque siempre estaba en la escuela. Y ahí comenzó mi desarrollo, mi crianza y demás, hasta que pues luego con el tiempo mi mamá decide regresar a Puerto Rico. Entonces era todo lo contrario, porque no hablaba español, lo que hablaba era inglés, empezar de cero otra vez. O sea que desde mi niñez he sabido lo que es empezar de cero.
Mucha gente quiere llegar a lograr cosas, pero tiene miedo a empezar de cero. Y pues Correcto. nos toca, cuando tú quieres que Dios te use, cuando tú tienes un llamado, cuando tú tienes una empresa, cuando tú tienes una meta, tú tienes que estar dispuesto a enfrentar retos y empezar de cero. Y a mí me tocó muchas veces, y todavía me sigue tocando muchas veces empezar de cero. Pues ese básicamente soy yo, criado por abuela, criado por mamá. Luego tuve un hermanito a quien bendigo. Hoy en día mi hermano no le sirve al Señor, lucha con la droga. Pero pues nada, lo amo, es mi hermano, ¿no? Correcto. Esa es mi vida, ese soy yo fuera de lo que es lo eclesiástico. Estudié y por ahí yo sé que más adelante pues entonces estaremos hablando de eso. Claro que sí, vamos a estar profundizando más en eso, ¿verdad? Ay, se me fue esto aquí. Ok, pastora Dagnis, ya hablamos de lo que fue su niñez, su crecimiento, nos habló, ¿verdad?, de cómo hubieron personas de influencia que la trajeron, ¿verdad?, a lo que son los pies de Cristo. ¿Cómo fue esos comienzos en el Evangelio para usted? Porque pues, el pastor pues, nos expresa que él fue criado dentro del ámbito eclesiástico desde niño, pero en el caso de usted que llega a los 17 años, ya con un conocimiento previo, pero no una relación, no es lo mismo. Exacto. Es como dijo una vez un ministro bien conocido, no es lo mismo conocer a Cristo de la historia que a la historia de Cristo, son dos cosas muy distintas. Así mismo. Pues ya una vez usted estando militando en la iglesia, ¿cómo fueron estos primeros años para usted? Pues fueron años donde desde el inicio que yo comencé a visitar la iglesia, como muchos en un momento dado comenzamos, fue un proceso donde comencé a ver la relación con Dios como algo que era importante y que tenía que ocurrir en mi vida. Y llegó un momento dado donde yo le pedí al Señor, sin tener conocimiento de lo que yo estaba diciendo, pero se lo pedí. Le dije al Señor, si tú me quieres de verdad, úsame. Si tú me quieres y no quieres, porque si tú no me usas, yo me voy a volver a ir. Porque iba a volver a ocurrir lo que ya estaba acostumbrada, ir 2 o 3 veces y no regresar. Una rutina. Exactamente. Pero en esta ocasión yo en mi corazón le dije a Dios, si tú me quieres de verdad, úsame. Y le digo algo, yo no sabía lo que yo estaba diciendo. Porque decirle que sí al Señor, hacerse disponible para Dios, es un precio bien alto, y que sobre todas las cosas, pues, de dar la oportunidad a Dios a trabajar con uno de una manera especial. Y así fue trascendiendo. Fue algo bien apasionado para mí. Saqué yo una Biblia que me regalaron en mi quinceañero y empecé yo a buscar, a indagar. Me hacía estas competencias conmigo misma, ¿no? Cada versículo que digan desde el altar yo lo voy a buscar para aprender de la Biblia, y empezó a crecer en mí esa pasión por saber y por conocer y por ir a más, y esa pasión que también había en la iglesia de los jóvenes y todo eso, que empezaban a mostrarme que servirle a Dios no era algo aburrido, servirle a Dios no era algo arcaico, no era algo como que llega y te va y ya, era algo diferente, era una vida para Dios. Y eso empezó a crear una pasión en mí por el Señor diferente, porque yo empecé a ver, pero es que para yo servirle a Dios yo no tengo que cambiar quién yo soy. Correcto. Y cuando yo me di cuenta de eso, me apasioné más por Dios. Y constantemente experimentaba sentir su presencia, experimentaba el ver obrar en mi vida. Y cuando yo vi que yo estaba en 4º año, cuando yo llegué a los caminos del Señor, entonces yo era la que andaba con 5 y 6 amigas, y yo era la que estaba, yo era el centro del chiste y de relajo en el salón. Y que de momento, cuando empieza a cambiar mi vida, que me empiezo a dar cuenta que habían cosas de mí que tenían que cambiar y que me estaba sintiendo mal
en cómo yo me vestía, cómo yo me manejaba, me dirigía a los demás. Empecé yo a cambiar porque Dios empezó a trabajar en mí. Wow. Y mi vida alrededor de mí comenzó a cambiar. Me empecé a quedar sin amigos, me empecé a quedar sola. Ya estaba viendo que había no solamente un efecto en mi interior, sino que alrededor de mí. Me costó como joven al fin, me dolió mucho, pero seguí hacia adelante. En aquel momento tenía una relación de noviazgo tóxica, difícil, y fue parte de lo que Dios cambió de mi vida y arrancó de mi vida. Y sobre todas esas cosas, pues ahí vi el cambio, y Dios comenzó a acelerar cosas en mí y a decirme: yo también quiero lo que he depositado, lo que te ha formado, quien tú eres, yo te quiero así. Y Dios empezó a trabajar en mí y comencé a ver a Dios más allá de como un señor que está en un trono sentado, como un papá. Y eso fue lo que yo creo que me cautivó, porque yo soy huérfana de padre. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años, y yo desde mi niñez deseaba siquiera tener un sueño con mi papá, donde yo lo pudiera ver, donde yo pudiera reconocer su voz, porque ni siquiera me acordaba de eso. Entonces empezar a conocer a Dios como Padre me reveló algo que estaba escondido dentro de mí, y era que soy hija. Y yo creo que esa fue la clave para provocar una aceleración en mi vida, donde empecé a crecer como líder, donde comencé a desarrollarme en todas las áreas donde Dios me metió, y comencé a participar en dramas, en participar en actividades y en todas estas cosas que hacen en la iglesia, que a nosotros todos nos encanta. Y en medio de todo eso, pues conocí a Pastor. Pero es otro tema. Sí, ahí vamos a llegar ya mismito, No, y es bastante interesante, ¿verdad? Como la relación que ha tenido, ¿verdad? Ha sido su trayectoria con otras que he compartido ya, que están, otras entrevistas que ella ha realizado, en el cual pues, en el proceso de una vez conocemos al Señor, comenzamos, como usted dice, pues de la amistad nos comenzamos a quedar solo, literalmente a pagar el precio. Como usted dice, sí. Padre, yo quiero servirte. Y yo recuerdo que en la entrevista de la semana pasada yo di un ejemplo en el cual, mientras hablaba con el muchacho que está entrevistando, un gran ministro del Señor, yo una vez le dije al Señor: Padre, yo quiero ser como fulano, o yo quiero ser como fulano, y quiero hacer lo que él hace, vestir lo que él hace. Y el Señor me dice: ¿estás dispuesto a pagar el precio que él pagó? ¿Estás dispuesto a ser procesado como él fue procesado? Así mismo es. O sea, ahí es donde uno comienza a gaguear y a titubear como no sé. Y en el caso de usted, Pastor, ¿cómo fue? Sí, fue criado en el Evangelio, en el ámbito eclesiástico, pero, por ejemplo, en mi caso, yo también fui criado en el Evangelio y toda la cuestión, pero no, lo mío fue más bien, no sé si fue su caso también, mi crianza en el Evangelio fue más bien algo cultural, por cultura y costumbre. O sea, no es lo mismo uno cuando visita asiste a una iglesia y milita en el ministerio por cultura y costumbre, versus cuando, como dice la pastora, uno lo hace con esa pasión, ese fuego, porque reconocemos que somos hijos de Dios. O sea, reconocemos que somos hijos y reconocemos que podemos servir y hacer una gran diferencia. Pues en mi caso yo puedo decir que llegó un momento dado en mi niñez que yo dije, bueno, yo ahora le sirvo a Dios porque realmente tuve un encuentro con Él. Pero yo entiendo que eso tiene que ver mucho con la crianza, o sea, Puerto Rico, el Caribe, nuestras familias tienen esa costumbre de que como ellos lo hacen, pues yo lo voy a hacer, pues no me queda de otra. Vamos para la iglesia, pues vamos para la iglesia. Pero yo tal vez iba a la iglesia, pero la iglesia no iba a mí a nada, ¿sabes? Son cosas que suceden, pero hasta que uno tiene un encuentro con Dios, que uno dice, espérate, yo estoy aquí porque de verdad yo necesito estar en este lugar. Correcto. Pues así me pasó a mí, como desde los 9, 10 años por ahí, tuve mi primer encuentro con el Señor, y de ahí en adelante, pues
iba porque pues ya era líder, desde temprana edad siempre fui líder en la iglesia, siempre estaba ayudando, siempre estaba trabajando y me gustaba ese ámbito eclesiástico porque ahí fui criado. Pero llegó un momento dado, en cuarto año, mira qué cosa, ella en cuarto año se afinca al evangelio y yo me vuelvo loco. Está bien, está bueno en la misma. Yo fui criado en cuarto año, fue cuando hice... En cuarto año, Sí, pues yo siempre, o sea, siempre claro. estuve en la iglesia, nunca me aparté, pero llegó un momento dado que de verdad pues hice cosas que no eran correctas. Correcto. Y tenía ya como que una doble vida, digamos, no iba a la iglesia, pero también afuera hacía otras cosas que no eran las correctas. Y eso tiene que ver mucho también cuando uno se acostumbra, cuando uno se familiariza con la unción, con el mover, y por eso es que uno tiene que estar constantemente buscando algo nuevo. Pero desde joven, pues líder de jóvenes, líder de niños, escudero, ujier, you name it, I did it. Igual que yo cuando me crié en la iglesia, o sea, la iglesia donde me crié, yo fui ahí vicepresidente de jóvenes, secretario, presidente de jóvenes, fui de todo. De todo. Fui muchas, o sea, laboré muchas posiciones en la iglesia, pero aún así la iglesia no estaba en mí. O sea, yo estaba en la iglesia, corría muchas bases, pero la iglesia no estaba en mí, literalmente. So, puedo relacionarme muy bien con lo que, con lo que usted está mencionando aquí. Pastora, ¿cómo fue? Nos habló, ¿verdad?, de que tuvo ese encuentro de hija. Una vez llega a la iglesia, comienza a servir con mucha pasión. Pero, ¿cómo fue su experiencia cuando usted conoció al Espíritu Santo? Cuando usted tiene ese encuentro sobrenatural. Por ejemplo, como he mencionado en entrevistas anteriores, hay personas que dicen: no, yo sentí que una mano entró por el techo y hizo esto en mí. No, yo sentí un viento, un fuego que me consumió. Hay otros que dicen: no, yo empecé a hablar en lengua descontroladamente y sentí un fuego que me quemaba y que me lavaba, etcétera. Hay otros que simplemente me han dicho: nada, pues el Espíritu Santo me habló a través de la Biblia, un versículo que estaba leyendo, y pues yo sabía que eso era para mí, pues yo sabía que era parte de Dios y ya. Hay otros que han tenido, o sea, que cada cual tiene su experiencia individual. ¿Cómo fue la suya? Pues yo creo que aparte de que la mía en un momento dado comenzó a ser constante en el sentido de que Dios siempre hablaba a mi vida de diferentes maneras, y llegó un momento que yo quería escuchar a Dios en todo, así de apasionada, y los más detalles yo decía: Dios me está hablando ahí. de la desesperación que yo tenía porque Dios me hablara. Yo creo que en un momento dado, que nunca se me olvida, al principio, y no estoy completamente segura, pero creo que ese fue el día que yo acepté al Señor. Y recuerdo muy bien que fue una vez que los que eran mis pastores de jóvenes en ese momento, que son los pastores Zambrana, Melissa y Héctor Luis Zambrana, que los honro donde quiera que están ahora mismo, porque fueron esas personas que me guiaron en mi principio en el Evangelio, ministrando por mí. Yo con mis ojos cerrados, yo sentí como dicen por ahí, como si uno no pesara. Sí, como livianito, Como exactamente, uno tiene esa experiencia como que yo estoy aquí, estoy escuchando, pero a la vez no estoy. Y esa experiencia que cuando entonces yo abrí mis ojos estaba en el piso. Entonces yo dije, aquí no fue que tumbaron a la gente, esto me pasó a mí. Eso fue lo que yo pensé. Y en mi ignorancia, de momento como que me asusté porque yo nunca había tenido esa experiencia. Y ahí fue que yo entendí, yo dije: esto es real, esto es en serio, y tengo que poner para mi número porque esto es en serio. Y yo creo que en ese momento yo dije: Dios es real. Y de ahí en adelante mi convicción o mi visión hacia Dios cambió, porque yo dije: Dios es real y Dios me está viendo y Dios me está escuchando. Y cuando yo en mi mente tenía unos pensamientos y después alguien oraba por mí y me decía lo que yo había pensado o me estaba respondiendo a la pregunta que yo tenía, yo decía: pero es que ¿quién le dijo? pero es que ¿quién? Y entonces esos cuestionamientos, y eso fue lo que me ayudó a entender
que Dios es real. Pero esa experiencia yo creo que me marcó fuertemente y después de ahí acepté al Señor y por ahí empezó todo. ¿Y usted, pastor? Bueno, en el caso mío, yo creo que fue cuando yo tenía como unos 6, 7 años por ahí. Oh, el niño. Sí, yo estuve como 5 noches consecutivas soñando con Satanás. Pero yo creo que ya mató. Satanás, la caricatura esa de cuernitos con colita que nos muestran No. en las caricaturas, No, o otro personaje. Otro personaje. Ok, yo lo ok. identificaba como un monstruo, vamos, o como a mi mentalidad, como una persona normal que se iba transformando. Ok. Entonces, pero yo en ese momento no sabía lo que era. Ya con el tiempo, cuando fui estudiando, cuando fui aprendiendo, pues sé y pude confirmar que sí, que era literalmente eso. Y era un proceso bien difícil para mí en esa etapa. Y cuando yo hablo con el que era mi pastor en aquel momento en Estados Unidos y le explico, ora por mí. Para completar, en esa noche había un estudio de la Avenida de Cristo. Oh, wow. Para completar, y yo traumado por las 5 noches, imagínate cómo yo estaba. Y entonces cuando el pastor termina el estudio, dice: ¿alguien quiere aceptar al Señor, muchacho? Levanto la yo lo acepto. Vamos, digamos, tal vez fue por miedo, ¿verdad? Que es la manera incorrecta de hacerlo. Uno debe aceptarlo porque uno entiende que es lo que uno necesita en la vida. Correcto. Pero en ese momento que yo acepté, en mi inconsciencia, digamos, o en mi temor, ahí sentí el Espíritu Santo, en esa oración de renuncia, en esa oración de aceptarlo en mi vida como mi único exclusivo Salvador. Yo comienzo a llorar. No podía entender por qué estaba llorando tanto, se me pararon todos los pelos, todas esas experiencias hermosas que uno tiene, y desde ese en adelante pues todo ha ido en aumento. Brutal. Les recuerdo a la audiencia, si tienen preguntas para los pastores, no tengan miedo de ponerla en el área de comentarios, preguntas obviamente que contribuyan a la entrevista. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el área de comentarios y recuerden compartir la misma, ¿verdad? Y siguiendo hacia adelante, estudio secular tenga, pastora. Pues tengo un bachillerato en justicia criminal con una concentración en investigación criminal. Luego de mis estudios que completé en esa área, estuve 3 años en un proceso de intentar entrar a la Facultad de Derecho para estudiar leyes, y en ese proceso Dios me tomó para el llamado, así que ahora estoy completando lo que es mi proyecto de investigación para completar mi maestría en sistemas de justicia, derechos humanos y procesos antidiscriminatorios. Oh, interesante. Y también tengo un bachillerato en teología, y certificación en mediación de conflicto, y por ahí seguimos. Para los que se estén preguntando, Yaniel, ¿por qué ya que vas en lo espiritual diste para atrás nuevamente? Es porque quiero, antes de entrar en lo que le llaman por ahí en aguas profundas, quiero que podamos tener la oportunidad, ¿verdad?, de conocer lo básico. Luego procedemos a lo próximo. Así mismo. ¿Y usted, pastor? Pues yo no sabía ni qué estudiar. O sea, estaba en 4º año en este vacilón y yo no sabía ni qué estudiar. Y yo, pues tengo que estudiar algo, imagínate. Exacto. Pues entonces le digo a la orientadora: mira, dame cualquier cosa para estudiar. Y entonces ella me presenta un montón de alternativas y digo: pues mira, dame esa enfermería porque ahí hay nena. Y pues ahí voy a conseguir algo. Correcto. En mi mente Está en la mentalidad de vacilón. Y pues entonces pues entro a estudiar un asociado en enfermería en la Universidad de Puerto Rico y me enamoró, la profesión me enamoró. Por ahí seguí, hice el bachillerato, hice la maestría en ciencias médicas, en cuidado crítico y trauma. Trabajé en eso, ¿verdad?, en los intensivos, y crecí en esa área profesional. También hice una maestría, hice un doctorado en teología. Ahora estoy terminando mi 2º doctorado, que ya gracias a Dios terminé todas esas clases satánicas. Terminé mi 2º doctorado en investigación científica, en docencia,
y es un honor de verdad tener esos estudios. Yo no tengo un background de profesionales en mi familia, o sea, mi mamá lo que tiene es un 6º grado de escuela elemental, mi papá un 3er grado o viceversa, pero yo sé que no pasan de 8º grado ninguno. Y mi hermano es de sector escolar, casi ninguno de mis primos tienen muchos estudios, o sea que lograr eso sin tener el apoyo académico, pues es que es Dios, simplemente fue Dios. No, ¿sabes? Lo que yo he logrado académicamente hasta el día de hoy es gracias a Dios. Sí, no hay manera de humanamente buscarle lógica, decir, Exacto. no, esto pasó debido a esto, no, Dios, punto y se acabó. Así mismo es. Ok, aquí tengo una pregunta de parte de Mirna Vega que nos pregunta: ¿cuáles dificultades se le han presentado para evitar que estén donde están ahora? Eso es un programa nada más. Eso es un programa. Eso es un programa. Pero ¿sabes qué? Antes le digo a ella es mi hermana mayor. Antes de que los pastores le contesten esa pregunta, porque hay unas preguntas que van a la par con esa pregunta que hiciste, valga la redundancia, la voy a guardar para allá mismito. Lo que pasa es que quería leerla antes que se me olvidara. Muy bien, ya que nos hablas, ¿verdad, pastor? Voy a estudiar enfermería porque ahí puedo conocer nenas y qué sé yo. Ok, pues ahí vamos al proceso. ¿Cómo se conocieron? En la iglesia, nos conocimos en la iglesia donde yo puedo decir que realmente crecí, que es la iglesia del pastor Ariel en Vega Baja. Ariel Tirado, correcto. Ajá, pues ahí fue donde yo comencé. Cuando él era evangelista, decidió, ¿verdad?, aceptar el llamado que Dios le dio de ser pastor. Correcto. Y cuando comienza su obra desde cero, pues literalmente desde cero comenzamos con él. Bueno, yo comencé con él, ella vino luego. Y ahí pues en ese proceso de crecimiento, de liderazgo, de echar esa obra para adelante, ahí llega ella como una visita, y para nada que me atraía, yo no estaba pendiente a eso porque ya yo tenía otra mentalidad de aquel joven que estaba buscando novia en 4º año, que no, ya aquí yo era una persona a punto de terminar su bachillerato, ya yo era líder de jóvenes, tenía responsabilidades, y ahí llega ella. Y pues era una joven más, pero no me atraía ni nada, simplemente que ahí nos conocimos. Así es. Yo llegué como al 3er año, más o menos, de la iglesia. Y de igual manera fue mi primera iglesia como tal, donde yo conocí al Señor, y por eso la honro donde quiera que yo esté, porque fue mi comienzo, mi inicio, fue lo que me mostró a Dios como Padre, y honro todo lo que allí ocurrió porque es parte de mi formación. Correcto. Y cuando yo llegué, él era líder de jóvenes en aquel momento. De igual manera, yo no tenía ningún interés de él, y eso es otro testimonio, porque para aquellos que me conocen, sobre todo mi familia, sabrá que desde muy pequeña, no sé ni por qué, nadie me lo enseñó, no lo vi nunca en mi familia, pero había en mí un menosprecio desde que yo estaba 5 o 6 años de edad hacia las personas gorditas. Si yo estaba en un salón donde habían gorditos, yo empezaba a llorar. Yo no quería estar en ese salón. Mi mamá tenía que hacer lo que fuera para cambiarme de grupo, porque yo no toleraba eso. Pero eso era como un tipo de, ¿cómo que se usa la palabra? Como un tipo de complejo o algo así hacia la persona obesa. Exactamente, Okay. Exactamente. Era negativo completamente, hasta el punto que mis primos me relajaban. Me decían, tú te vas a casar con un gordo. Y yo empezaba a llorar, y yo decía, no, porque era algo que nadie me enseñó, pero todavía al día de hoy, a mis 27 años, yo no sé de dónde eso salió, pero eso estaba ahí. Y definitivamente en todo mi crecimiento, pues siempre tenía esa mentalidad. Así que imagínense que jamás en la vida, cuando yo llegué a la iglesia, cuando ya llevaba mucho tiempo allí, jamás en la vida me iba yo a imaginar y pensar que Ángel, el líder de jóvenes, iba a ser un candidato para mi vida. Así que eso fue parte. Así que
realmente nos hicimos muy amigos. Durante ese proceso, aparte del líder de jóvenes, pues estábamos los dramas juntos, en todos los eventos que se hacían allí estaba, allí yo me desarrollé como líder también, y estábamos creciendo juntos, así que no lo veía como un candidato para mi vida, hasta... Siempre llega un hasta en la vida de uno, así que usted recíbalo. Llegó un momento en que él dice que no, pero él se fijó en mí. Y aquí es donde entra siempre las disputas en este tipo de preguntas. Entonces, en medio de eso, el pastor de nosotros en ese momento, el pastor Ariel, fue cómplice de todo esto, y ya conocía que él estaba interesadito en mí y comenzó, tú sabes, a establecer relaciones, y cuando eso, pues mi mamá siempre ha sido la cocinera por excelencia y siempre invitaba a todo el mundo a la casa, todavía lo hace. A todo el mundo le dice, vamos para la casa de María para comer. Y en uno de esos días, pues entran en la conversación y empiezan a molestarnos a uno y al otro. Y yo le digo, a mí no, porque a mí no me gustan los gordos. Me quedé así. Así bien seca, bien directa. Bien seca, y no me importaba si lo recibía bien o mal, pero yo lo zumbé. Pero yo no me imaginaba que era que el tema había salido porque había un interés de él y querían saber qué era lo que yo pensaba. Y entonces, ¿qué él dijo? ¿Cómo tú llegas a eso? Eso es discernimiento, hermano. Y después de eso, él que dice, a mí tampoco me gustan las flacas. Que realmente... Porque dice para otra red. No, pero realmente no era mi tipo de mujer, o sea, no era, uno siempre como que tiene, este es el tipo que a mí me gusta. Okay. Para nada. Pero sí, yo puedo decir que, o sea, era mi amiga, teníamos una conexión, pero no con un interés. No era mi interés sentimental, no, para nada, porque no cumplía con los requisitos que yo había estipulado. Ajá. Eso es como cuando mi esposa y yo nos conocimos, los que no saben, mi esposa está ahí, ella es la técnica de cámara hoy. Normalmente yo soy el técnico de cámara en la iglesia donde me congrego, pues hoy es mi esposa. Pues cuando nosotros nos conocimos, nosotros estudiamos juntos desde 10º grado. Nosotros no nos llevábamos para nada. Incluso, primer día de clase, tuvimos una discusión en el salón de español y yo le iba a zumbar a ella con un libro. Los que nos estén viendo de otro país, zumbar quiere decir que yo le iba a tirar con un libro de español como así de gordo. Y le iba a dar a una mujer. Era un chamaquito. Y fue una discusión bastante caliente que nos tuvieron que sacar, a mí por lo menos me tuvieron que sacar del salón. A ese nivel no nos llevábamos. Entonces teníamos un odio a muerte. Y mira, hoy día, 10 años de casado para 11 en febrero y con 2 hijos. Literalmente mis hijos son de las personas, de los pocos que pueden, si ven situaciones similares, cuando ellos vayan a la escuela, son los que pueden decir verdaderamente, así empezó mamá y papá. Ajá. No, pues así fue. Entonces, luego de un tiempo, él estaba en el coro de la Universidad de la UPR de Arecibo, que cantaba allá. Él tuvo un viaje para México, y entonces... Y ahí dilo. En medio de eso... En cámara, reconócelo en cámara y en vivo. Pero, mirando ahí. No voy a caer en eso. Entonces, cuando ocurrió ese viaje, pues yo acompañé al pastor a llevarlo al aeropuerto, y a mí como que me dio como esa tristeza, como que porque él se iba, y yo dije, ¿qué me pasa a mí? Esto no me puede pasar. Esto no me puede pasar a mí. Y como dicen por ahí, le di pichón. Y después entonces que él está por allá en México, él me dice, no te preocupes si tú te vas a acordar de mí. Y yo le decía, por lo menos tráeme un sorbeto de México, por lo menos algo que tú me traigas, porque acuérdate que éramos amigos. Y entonces, cuando él está por allá, nosotros tenemos un retiro de jóvenes en la iglesia ese fin de semana, y acuérdense que era el líder, y cuando se establece al final que iba a establecerse un líder al mes, que se iba un joven al mes que se iba a escoger, ¿verdad? Como destacado y demás. Cuando van a escoger a decir quién era ese joven del mes, ¿quién era? Yo.
porque todo había sido Orquestado. parte de la estrategia de él para llegar a donde mí. Abuso Eso de es para que poder. usted vea, anote eso ahí. Me quitaste las palabras de la boca. Anote eso ahí. Y entonces cuando él llega, pues imagínense, yo quedé sorprendida. Cuando él llegó, hablamos, yo le dije, mira, pero ¿y cómo es posible? Tú sabes, todas esas conversaciones bien chéveres. Y entonces él me invita a comer mantecado. Y entonces no solamente a comer mantecado, sino que él le pidió permiso a mi mamá para llevarme a comer mantecado, y eso nunca en mi vida yo había experimentado que alguien fuera donde mi mamá para invitarme a mí a comer un mantecado. Eso fue, imagínense, 10 puntos acumulados. Y fuimos a comer mantecado. Sabiduría como líder Exactamente, de jóvenes. exactamente. Sabiduría Entró, de lo alto. oye, a tomar territorio. Y cuando vamos a comer mantecado, toda la cosa, después que me lleva a mi casa, todo eso, él me dice, se declaró. Dije que yo le atraía y todo eso, y yo dije, ay, mi madre aquí fue. Y entonces, mira que yo le decía, es que yo no puedo estar contigo, yo no puedo ser tu novia, porque yo voy a estar contigo toda la vida. Yo le decía así, yo le dije, yo no te puedo decir que sí, porque siempre vamos a estar juntos, nunca nos vamos a dejar. Siempre vamos a estar juntos, porque somos iguales, porque nos llevamos bien. Y eso no me podía caber en mi cabeza, que yo sabía que yo iba a tomar una decisión para siempre. Y si yo le decía que sí, era para siempre. Y así mismo ocurrió. Estuvimos como un mes y pico más o menos a secreto. Tú sabes, como muchas veces pasa, que Sí. nadie lo sepa. Y al cabo del tiempo, pues entonces un día en la iglesia, uno de los hombres de la iglesia de allá, pues entonces vino y frente a todo el mundo le dijo, ¿a que tú no te atreves aquí a decirle que sea tu novia? Y ese 12 de noviembre de 2010 me pidió que fuera su novia frente a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ese mes que estuvimos a escondida, yo estaba trabajando con mi mente. Porque acuérdate que yo tenía una situación en mi mente que yo no quería estar con un gordo. Y yo no quería que nadie lo supiera. Pero mira cómo Dios obra, que entonces dijo, ok, ¿tú quieres transformación? Así va a comenzar la transformación. Frente a todo el mundo. O sea, yo tenía que derribar esa montaña en un minuto. Correcto. Punto. Y así mismo fue. Y después él me decía, si me vas a decir que no, no me lo digas ahora, sígueme la corriente. Por si acaso, tú sabes, por si acaso. Eso para que usted se ría, pero así fue. Un momento de tensión. Si me van a decir que no Dímelo después. sígueme la corriente, wow. Oye, porque eso como quiera te obliga en cierto punto a decir que sí. Te obliga a decir que sí Oye, me frente obligó, a oye, me personas. obligó. Ay, qué Pero obligada. después me dijo, mira, ¿era verdad o era mentira? Yo, no, es verdad. Sí, le voy a decir que sí. Y así fue. Y así fue. Todo ese show, más que para ser novio, imagínate. Imagínate lo demás. Así arrancó esto. Pero fue un tiempo maravilloso, donde en nuestro noviazgo estuvimos de novio 5 años y medio. Oh, wow. 5 años y medio estuvimos de novio. A los 3 años de novio nos comprometimos. Y en el 18 de junio de 2016 nos casamos. Ya llevamos 4 años de casados. Wow. De esa trayectoria, ahora digo yo, de esa clase de trayectoria, y tú sabes que tiene, wow, ya 4 años. De Ya. casado, 10 años de relación. 10 años de relación. Wow. llevamos. Aquí dice, vamos a hacerle una trayectoria de Yaniel. Bueno, estamos en conversaciones para eso. Ajá. Puede ser que eso venga pronto, tranquilo. Ay, ay, ay. So, estamos en conversaciones tras bastidores con los pastores para eso. Dice, muy bien. Como nos mencionaba al principio, ¿verdad? Usted tiene una pasión por lo que es el arte escénico. ¿Qué evento importante ha tenido? Evento importante que le han contribuido en su desarrollo como líder y pastora a través de este arte. Wow, poderosa pregunta. Pues así mismo es, yo tengo un talento que el Señor me ha entregado sobre lo que es el arte y lo descubrí cuando llegué a la iglesia, cuando me comencé
a desarrollar en la parte de las artes. No solamente estaba en drama, sino que me incluí en un grupo de pantomimas y comenzó esa arte, esa manifestación de adoración a encantarme demasiado. Y cuando yo vi eso en mi vida, yo me pude dar cuenta que el baile había sido mi talento, pero que ahora el hacer pantomimas era mi pasión, porque ahora Dios estaba en el asunto. Ahora había un efecto cuando alguien me viera haciendo adoración para Dios, y que mi enfoque ahora no iba a ser que alguien me viera, sino que ahora era ministrar a Dios. Así que mi mente empezó a cambiar en ese aspecto sobre lo que era el arte. Y aunque también dentro de la iglesia hicimos bailes, hicimos cosas, pero la mentalidad cambió. Mi mentalidad cambió en el sentido de que yo decía, aunque yo bailaba antes de estar en la iglesia, no es lo mismo. No es lo mismo. No tan solo porque ahora no estaba bailando salsa, ni estaba bailando hip hop, ni estaba en las fiestas patronales bailando, ni estaba en mi Puerto Rico bailando, sino que ahora estaba bailándole, estaba danzándole, estaba haciéndole pantomimas a Dios. Y eso cambió todo, lo que fuera mi mentalidad fue cambiando y fue creando una pasión en mí, hasta el momento en que ese grupo de pantomima me escogieron a mí como líder de ese grupo. Entonces ahora ya yo llevaba como, ¿cuántos? 2, 3 años en la iglesia más o menos, de convertida, y ya tenía como líder a este ministerio, y ahí me fui desarrollando en el punto de trabajar con diferentes mentalidades, con diferentes personas. Yo tenía ahí como algunos 19, 20 años. O sea, estoy creciendo en el evangelio y también estoy desarrollándome como líder a la vez. Y entonces, en medio de todo eso, pude comenzar, cometí muchos errores. Como líder me desarrollé, tuve situaciones como todos, las pudimos enfrentar, las pudimos trabajar. Que era mi pastor en ese momento me ayudaba mucho a desarrollarme, a creer en mí, a dale, tú puedes, sigue hacia adelante. Y eso fue poniendo sobre mí una demanda para así lograrlo, hasta que se desarrolló o creció lo que es el ministerio marcado por el arte de Cristo, que es un ministerio de pantomimas que el Señor me entregó para dirigirlo aproximadamente como 6, 7 años por ahí. O sea, que esto antes del pastorado. Sí, okay. Sí, desde antes del pastorado, donde el Señor me permitió vivir experiencias como nunca. Experiencias donde yo podía sentir la presencia de Dios haciendo un arte. Y también recibir testimonios de personas que me dijeran, por una pantomima, por un acto que ustedes hicieron, por una obra que ustedes hicieron, me afirmó. Y yo estoy aquí en la iglesia, y eso me inspiraba, y yo tenía dentro de mí esa convicción de que sí, Dios puede hacer algo con alguien que no solamente le ofrece a Dios su boca, le ofrece a Dios sus manos, sino que le ofrece el cuerpo entero para adorar a Dios. Y eso desarrolló en mí algo impresionante. Es algo que yo puedo entender, ¿verdad? Porque en la iglesia donde yo pertenezco, yo fui danzor, fui porque ahora mismo no lo estoy haciendo porque tengo otras responsabilidades y otros cargos, pero sí estuve tiempo en lo que es el arte de la danza y sé el efecto sobrenatural de poder adorar al Señor a través del arte, en este caso de las danzas. Mi esposa también es danzora, y es algo que verdaderamente es hermoso, porque tú expresas con tu cuerpo completamente. O sea, esa adoración es algo bello. Bueno, los que han entrado a mi canal de YouTube han tenido que ver, yo creo que son 2 videos nada más que tengo en el canal de YouTube de una danza que he realizado, y verdaderamente es algo que es muy distinto. Por ejemplo, adorar no solamente levantar las manos, decir gloria a Dios, aleluya, es parte de, pero la adoración es un campo totalmente abierto a muchas más cosas, las cuales si abundamos no terminamos. Ajá. Eso sería ya una serie de estudios que tomaría tiempito y varios capítulos. Sí. Pastor, ¿qué procesos usted ha pasado que lo han
desarrollado usted como líder? Por ejemplo, como la pastora dijo aquí, usted fue líder de jóvenes en la iglesia de Pastor Ares Tirado. ¿Qué proceso lo llevó a usted, primero que nada, a lo que es el liderato de jóvenes? Los que son líderes de jóvenes o han sido saben que no es nada fácil, en adición a, ¿verdad?, liderar una iglesia. ¿Qué proceso lo llevó, lo ayudaron y contribuyeron en su vida como líder, no solamente de jóvenes, sino de almas? Porque, por ejemplo, brega con los jóvenes que están en la iglesia, pero también están las almas que están afuera. Bueno, mi proceso de desarrollo como líder fue uno bien variado, porque tuve muchos retos que enfrentar. Número uno, la edad, que eso también más adelante lo voy a tocar, pero como fui líder desde muy joven, tener que trabajar con grandes grupos de diversas edades, o menores o mayores que yo, fue un verdadero reto. Y eso a mí me formó, me dio una capacidad, me dio un carácter, una madurez a temprana edad. Okay. O sea que el proceso para yo ser líder pues fue uno, no voy a decir atropellado, pero sí de gran reto. Como la mayoría de las personas que, ¿verdad?, pues enfrentamos un reto, cada uno distinto. De otra cosa que puedo decir para mi desarrollo como líder es las experiencias que tuve, definitivamente. El poder viajar, el poder predicar, el poder hacer un drama, el poder hacer esto, organizar este congreso. Todas estas cosas me dieron unas experiencias que hoy en día yo digo, pues no fue en vano. O sea, fueron muy, si yo como bien usted decía, si yo me pongo aquí a mencionar todas las cosas que a mí me han formado hoy en día como líder, pues imagínese. Y obviamente la exposición que tuve, la escuelita que tuve, en el sentido de que pues exacto, las responsabilidades que delegaron, eso me formó a quien hoy yo soy en día. Y no solamente fui líder en el eclesiástico, sino que en la universidad yo hice 20 cosas. O sea, yo fui presidente del consejo de estudiantes, la huelga, vamos a majarnos en los portones, vamos a hacer show, todo eso, prensa, senado académico, toda esta... ¿Usted estuvo envuelto en esas huelgas así? Sí. Todo eso me dio a mí mucha experiencia. O sea, liderar más de 4,000 estudiantes, eso a mí me dio mucha experiencia. Enfrentarme a todo eso, organizar reuniones. Mi vida ha sido un liderato. Un liderato completo. Desde que nací. Imagínate, usted pudo liderar, a organizar un evento para poder pedirle el noviazgo a su esposa de una manera tan bien organizada en el cual ella no podía decirle que no. Imagínate. So, ese ADN eso ya usted lo tiene desde que nací. Imagínate. No, Sacho. Momentos, ahí voy a tu pregunta, Emi. Dame un brequecito. Es que esa pregunta que tú hiciste va con unas que ya yo tengo. Es un rompecabezas. Ahí me completaste un rompecabezas. Procesos durante la adolescencia que le ayudaron a madurar y crecer, a llegar a ser la mujer de Dios que es hoy. Por ejemplo, usted pues mencionó varios, pero algunos que hayan marcado su vida para ser quien Daphnis es hoy. No la pastora Daphnis, Daphnis. Sí, como mujer de Dios, yo creo que el punto de cambio más importante de mi vida es decirle que sí a Dios. Ese momento en cuando yo le dije, si tú me quieres, úsame. Ese momento yo creo que fue ese switch que prendió dentro de mí y que le dio paso a tantas cosas en mi vida, que cuando han llegado procesos de crisis, procesos donde he pensado dónde me metí, o procesos donde he pensado si yo no estuviera aquí podría estar en cuantas cosas, haya podido realizar otras tantas cosas. Correcto. Llega a mi pensamiento otra vez el decir, si tú me quieres, úsame. Y si estoy en donde estoy hoy, es porque Dios me quiere usar. Y ¿verdad? Esa frase o esa demanda que yo le puse al Señor nunca se va de mi vida, porque es parte de mi inicio. Yo creo que fue mi génesis.
para iniciar un cambio, para ser quien yo soy hoy. En el caso de usted, pastor. Pues en el caso mío, yo digo que todo lo que me ha tocado enfrentar a mi corta edad, desde las situaciones en mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, los retos que tuve que vivir, los cambios de vida, vamos a mudarnos aquí, vamos a mudarnos allá, hay que estudiar, todas estas cosas que me tocaron enfrentar básicamente solo, a mí me empujaron a esto, me empujaron a yo fortalecer mi fe en Dios, a yo creer que en esto, que realmente sí se puede. Todas esas experiencias me formaron en lo que yo soy hoy, en lo que yo creo, en lo que yo profeso. Yo no me imagino mi vida sin Dios en ella. O sea, es simplemente algo muy fuerte para mí imaginarme que Dios no esté en mi vida, porque es que desde pequeño, Él ha sido algo muy marcado en mi vida. Y cuando digo algo, no es que Dios sea algo, es alguien. Pero ha sido muy marcado en mi vida, y por todo eso y por la sobrevivencia y por la victoria en cada una de esas etapas, yo puedo decir que eso a mí hoy me ha formado en lo que yo soy. Esas experiencias me han formado como hombre y me han formado como ministro. Muy bien, me encantó esa respuesta. Eso Me encantó. es. Muy bien, ahora sí, la pregunta que tanto me están pidiendo aquí. ¿Cuáles dificultades se les ha presentado para evitar que estén donde estén hoy día? Bueno, hay tiempo. Yo te puedo decir que son un sinnúmero y ambos compartimos las mismas, porque empezamos en esto juntos. Yo puedo decir que para llegar hasta aquí hoy en día, mucha crítica, mucho señalamiento, nos juzgaron de que dividimos iglesia, nos cerraron las puertas, se burlaron de nosotros, nos maldijeron. Yo te puedo mencionar todo lo que, y abiertamente, o sea, mi esposa me decía, ¿cómo vamos a contestar estas preguntas? Yo, pues contestándolas, porque yo no puedo esconder lo que realmente me tocó vivir. Correcto. Como bien ustedes saben, ahí yo hablé de que yo estuve con el pastor Ariel, Sí. que es un hombre que respeto y que admiro, pero mi momento de salir de ese lugar fue marcado. Yo no quería irme, porque imagínese usted, levantar un ministerio de cero, esa era mi casa. Porque yo sé lo que es poner desde la primera silla hasta el último, ver las transiciones. 8 años allí yo estuve, y para mí eso fue pues algo un cantazo muy fuerte. Yo no quería irme, pero cuando Dios te dice algo, mejor hazle caso a Dios. Y ya Dios venía hablándome, va tiempo, tienes que ir, tienes que salir, vas a ser enviado. Yo no quería, pero entonces como yo no le hice caso a Dios, pues Dios me arrancó de ese lugar. Al yo irme en orden, porque eso es otra cosa. Sí, pues, una cosa dice desobediencia y otra cosa dice correcto, bendición. pues yo me fui, me reuní con el pastor, yo le expliqué lo que pasó. Pasaron un montón de cosas, que yo sé que la mayoría de las personas que si son del área van a conocer la historia, Sí. pero cuando me tocó irme, pues digo, pastor, yo me tengo que ir. Le pedí la autorización, me fui, con su bendición nos fuimos, y empezó un proceso de restauración bien difícil. En ese proceso de restauración, que nosotros nos vamos a una iglesia en Caguas y viajábamos de Vega Baja, en ese tiempo vivíamos en Vega Baja, ahora vivimos en Vega Alta, pero de Vega Baja a Caguas a congregarnos. Allá es que entonces el pastor que es nuestro padre espiritual hoy en día, el pastor Iván Rodríguez y la pastora Evelyn Rodríguez del Ministerio Rey Jesús, ahí es que ellos intervienen con nosotros. Empezamos ese proceso de sanidad, ese proceso de reincorporarnos en esto, de liberación y de todo lo que nos tocó vivir. Y mientras enfrentábamos eso, enfrentábamos las críticas. Mientras enfrentábamos esa sanidad, enfrentábamos las traiciones, los comentarios, los señalamientos, la burla. Sí, no, que desobediencia. todas esas cosas y mucha gente ni sabe realmente lo que pasó, solamente los que lo vivimos podemos saber que no fue una traición, que no fue una división, que no fue nada malo, sino que era el momento de Dios y que me tocaba salir. Y entonces pues hasta el sol de hoy pues nosotros comenzamos en la marquesina de nuestra casa. Ese fue como que uno de los primeros retos para nosotros. En contra de mi voluntad, yo me imagino que también de la pastora, porque yo nunca quise ser pastor.
predica lindo, sí, No he pero... escuchado de un pastor que me haya dicho que él quiso ser pastor. Exactamente, no, es que yo estuve al lado del pastor Ariel 17 años de mi vida, desde mis 12 años, 11 años, literalmente siendo su escudero, ayudándolo, estando ahí en su mano derecha. Y yo vi lo que un pastor sufre, y yo vi lo que un pastor tiene que hacer. Y yo decía, decía yo. Y para mí eso fue un cantazo, y cada vez era más evidente, era como una persecución. Yo viví una persecución del cielo. Donde quiera que yo me metía, ahí alguien decía, ¿tú eres pastor? Yo podía estar en gorra, en pantalones cortos, en la fila de Walmart, de donde sea, y una persona, tú puedes orar por mí, porque tengo un sign que dice, soy pastor o algo. Era una cosa horrible, yo me trataba de esconder. Todas las palabras era lo mismo. Todo lo mismo, iba a un lugar, me sentaba atrás escondido, así te dice Dios, yo, pero es en serio, ya basta, o sea, fue una persecución del cielo, no me quedó otro remedio que rendirme y aceptar la voluntad de Dios. La acepto, empezamos en la marquesina de nuestra casa, una de esas primeras barreras fue, pues bueno, traer gente a la marquesina. Entonces, pues ahí fue que empezó más la acusación, porque había mucha gente retenida en las casas ya mucho tiempo atrás de otras iglesias, y comenzaron a llamar. De ahí es donde empieza la crítica. Ahí donde empieza, exacto. Pues entonces, pero llegaron. Se lo digo a mi padre espiritual, me dice, no, tú vas a aceptar a todo el que llegue, porque es un alma de salvación. Correcto. Y pues aceptaba a todo el mundo, y comenzamos 4 personas en la marquesina de nuestra casa. 4 jóvenes. 4 jóvenes, que de esos una todavía está conmigo, que creo que está conectada en la transmisión, que es Jaycee. El otro no está con nosotros ya. Y nosotros 4 comenzamos Nación Apasionada. Y ahí empezó a llegar gente, empezaron 20 personas, después pasamos a 30, ya no cabíamos en la marquesina, nos movimos a hacer un plan económico, buscamos un local, y ahí comenzamos a crecer. Entonces, compramos una casa. Al mes de aceptar el llamado. Oh, wow. Dios nos regala la casa que no fue negada. 1 año y pico antes. Te habían subido una casa, la casa se le recuerda que nosotros nos íbamos a casar en el 2016. Ajá. ¿Ok? Y pues obviamente si me vamos a casar tengo que tener un lugar donde vivir. Y yo estaba tan seguro, porque como yo soy profesor en la UPR y en Ana Geméndez, yo tenía un sustento económico que yo decía, yo voy a poder comprar la casa que yo quiera. Y yo someto todos los papeles, me hacen una precualificación, me aprobaron tantos miles para comprar la casa que a mí me diera la gana. Y cuando someto todo para comprar la casa que nos gustó a los dos, yo digo, realmente Dios me va a hacer esto. ¿Sabes? Me niegan la casa. Y yo rompí a llorar, porque era algo, es como ese milagro que tú tanto anhelas, que tú sabes que Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Yo iba todos los días, y declaraba, estoy llegando a mi casa. Nosotros ungimos la casa, enterramos versículos, hicimos actos proféticos, todos los días, y me fue negada. Y yo dije, pero ven acá. 1 mes y pico antes de amor. Fue una loquera. Ahí corrimos, alquilamos un lugar y qué sé yo. Cuando acepto el llamado que negué por mucho tiempo, al mes se desata esa misma casa. Así que me fue negada. Y ahora me la dan, y más barata. Entonces, no sigas peleando con Dios. Si tú estás viendo esta transmisión, si Dios te dijo algo en el tiempo que menos tú lo imaginas, Dios lo va a cumplir. Lo que Dios te prometió, que tú pensabas que era imposible, Él lo va a cumplir a como de lugar. Es que muchas veces tú quieres que sea a tu manera, pero tienes que pasar por esa trayectoria que te está formando. Entonces, deja que Dios te moldee, deja que Dios trabaje contigo. Vas a llorar, vas a sufrir, te vas a confundir, vas a querer dejarlo todo, pero al final al cabo vas a poder darle gloria a Dios de que Él cumplió su palabra. Así mismo es. Amén. ¿Cómo comenzaron su obra pastoral? Por ejemplo, me dice que comenzaron en su casa. Ya era muy obvio que el Señor los estaba llamando, porque pues entonces le decía, era como si tuviera un label en la casa, soy pastor. Sí, como horrible. Aclaración, ya que digo eso, yo no soy pastor,
Lo digo porque en varios lives me dicen, saludos pastor, yo no soy pastor. Pues usted tenía ese, como quien dice, ese label tal vez no físico, tenía un tatuaje Espiritual. no físico, pero sí espiritual, el cual otras personas lo podían ver, que decía, ok, esa persona puede decir un pastor, dile que ore por ti. O sea, Sí. ¿cómo comienza que usted habla con la pastora y dice, mira, pastor Dani, o digo, en ese caso no era pastor, mira, vamos a empezar? Yo creo que fue un momento dado donde las personas que estaban en sus casas comenzaron a llamarnos y decirnos, estamos esperando por ti. Literal. Hasta que Literal. ustedes no hagan algo, nosotros no vamos para ningún lugar. Y como sabemos que ustedes van a pastorear en algún momento, vamos a esperar por ustedes. Wow. Pero Entonces, es fuerte. fue muy, muy fuerte porque era sumarnos una carga que, número uno, no queríamos aceptar. Número dos, llevábamos 7 meses de casados. Estábamos pasando por un proceso de restauración personal en medio del desafío de la vida matrimonial y empezar ¿verdad? Las personas a decirnos, estamos esperando por ti, no tenemos ninguna iglesia. ¿Cuándo? Y nosotros nos sentamos con nuestros padres espirituales, les pusimos eso y llegó el momento que el Señor, ¿verdad? Lo movió a decir, es el momento. Ya. Ahora. Yo Tiene que pensaba, comenzar. yo pensaba que iba a estar 1 o 2 añitos tranquilo, viajando a Cagua, llevando mi diezmo, congregándome. Y cuando el pastor me dice, no, es que es ahora, yo, ¿qué es ahora? Pues nos lanzamos literalmente y era una gran responsabilidad. La primera reunión. Aceptaron 4 vidas 4 al Señor, personas presentamos aceptaron una niña. Una niña. Bueno, La primera reunión, no fue un ha servicio, sido- la primera reunión. Y de ahí dijimos, no podemos parar. y empezamos con una reunión todos los domingos a las 4:30, porque por la mañana viajábamos a Cagua a congregarnos. Ah, wow. Ah. Entonces bajábamos y a las 4:30 montando las sillas en la marquesina, poniendo la bocinita, ¿te acuerdas el televisor que poníamos? Sí. Bueno, un corre, y entonces la gente empezó a decir, pero más que domingo. Pero Antes de que sigan ahí, porque ya quiero llegar a un punto muy importante. Como este es el primer live que yo hago, primera entrevista presencial, quiero hacer una pequeña pausa para continuar. Porque ahora es que vamos a llegar a donde yo quiero llegar. Nunca hago pausa, pero en este caso voy a hacer una pequeña pausa. Así que preparen sus preguntas, preparen sus oídos, porque ahora es que vamos a llegar a los puntos donde yo deseo llegar. Ay, santo. Así que vamos para allá. Vamos a hacer esta pequeña pausa de unos minutitos y seguimos con mi trayectoria con los pastores Ángel y Daphnis, segunda parte. Muchas bendiciones, aquí estamos de vuelta nuevamente con lo que es mi trayectoria con los pastores Ángel y Daphnis. Esta es la segunda parte. Tuvimos que hacer una corta pausa, pero ya estamos de vuelta, ¿verdad? Hablamos varias cosas, muchísimas cosas bastante interesantes en la primera parte y espero que le esté siendo de gran bendición a todo y cada una de la audiencia. Recuerden, como les dije en el live anterior, compartan esto en todas y cada una de sus redes sociales para que sea de bendición para otros, así como lo está haciendo para ustedes. Si tienen preguntas para los pastores, preguntas que sean contributivas, o sea, que contribuyan al tema y a la entrevista, pueden escribirla en el área de comentarios para los pastores, y si hay alguno de los pastores en específico pueden hacerlo para así poder desarrollarle una entrevista, ¿verdad?, bastante fructífera como lo ha sido hasta ahora, bastante edificante, una entrevista que verdaderamente sé que va a dar mucho de qué hablar. Y muchos dirán, Yanel, eso tú lo dices en todas las entrevistas. Tú sabes que lo que pasa es que son tantas, en la entrevista cada cual tiene una historia distinta y cada cual da de qué hablar. O sea, cada historia, cada trayectoria da mucho de qué hablar, da mucho de
dejar, o sea, de desearse, de seguir escuchando más y más y más y más. O sea, yo tengo entrevistas que yo diría, Dios mío, si me dejan la hago de nuevo desde cero. Pero porque se me quedó preguntar esto, se me quedó preguntar aquello otro, quisiera volver a escucharlo, incluso, como les digo al principio, casi, siempre de esto está disponible, esto va a estar disponible mañana en mi plataforma de YouTube y también plataforma de Apple Podcasts, Spotify, etcétera. Yo mismo escucho mis entrevistas y se escuchará medio weird, pero sí, yo mismo escucho mis entrevistas porque me siento edificado de escuchar las historias de las personas a las que estoy entrevistando. O sea, son cosas que verdaderamente son de gran bendición. Eso es. Y continuando, espérate, a ver. Hay gente ahí conectada. ¿Se escucha? Sí, ya hay personas que se han reportado, Sí, repórtense, personas que estaban conectadas en primer live, repórtense que ya están conectados en este. Ok, perfecto, ya estamos aquí. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en la casa. En la casa. La casa que se les denegó, ¿cuánto fue? ¿Un mes antes de la boda? Como un mes y medio más o menos antes de la boda, como en abril creo que fue, ¿verdad? Sí. Como en abril, nos casamos en junio, no teníamos casa. Se nos negó esa propiedad que tanto la oramos, la confiamos, la creímos y como decía mi esposo, íbamos todos los días a la casa a orar, a ungirla, a pisarla, a declarar que era nuestra y de momento no. Y ahí entonces nos tocó buscar un hogar en medio de nada. Y al cabo de que comenzó Nación Apasionada para el mes de febrero y en marzo 31 teníamos nuestra casa. Wow. ¿En febrero que comenzó Nación Apasionada? 5 de febrero. Mi nena nació el 19 Ah, de mira. 2016 también. Pues ahí está. Nosotros comenzamos para el 2017. Febrero 5 de 2017. Sí, empezó Nación Apasionada y de ahí al mes ya estábamos en nuestra marquesina y ya al mes dijimos, vamos ahora para otra marquesina. Ya no daban abasto. Ya no dábamos abasto, así que entonces estábamos en la otra marquesina. Y mira qué interesante, desde el primer día que nosotros nos mudamos a la casa, ese día hubo servicio de Nación Apasionada en la marquesina. Y mientras la mudanza estaba por la puerta, el servicio estaba en la marquesina. Y fue un tiempo poderoso. Llegaron los días donde ya no cabíamos en la marquesina y teníamos que irnos para el patio. Y en el patio hacíamos unos servicios, pero donde el Señor se manifestaba poderosamente, porque ya la calor no podíamos más y teníamos que salir afuera. Sí, ya había fuego, pero no era fuego que era fuego del sol. Era fuego del caliente. Y a veces los domingos de igual manera llegábamos a poner nuestras sillas en el patio y vamos a hacer un servicio aquí de adoración. Así que nuestros vecinos desde el inicio supieron que éramos pastores y se gozaron con nosotros. Teníamos vecinos que se unían y con nosotros se incluían a los servicios. Wow. Bueno, fue un tiempo maravilloso. Allí estuvimos 7 meses en total. Y de ahí pasamos al primer local que tuvimos, que lo firmamos septiembre 11 de 2017 y en septiembre 20 Viene María. llegó Llega María. y nos quedamos con un local firmado y sin hacer nada. Ay, Cristo. A empezar de cero otra vez. Ay, Cristo. Pues pasó todo el trauma del huracán y entonces pues cuando fui a la iglesia no le había pasado nada, gracias a Dios, al templo, y empezamos a trabajar en septiembre, octubre y en noviembre 17 con planta eléctrica porque no había luz para esa zona todavía. Ajá. Hicimos la inauguración de Nación Apasionada Con planta eléctrica. y ahí estuvimos como 8 meses en ese local. Ese local pequeño, la oficina era mi guagua. Fue bien difícil, las consejerías eran en la guagua. Todo era allí. Fue bien Para difícil. recibir nuestro primer recurso, que lo honramos, el apóstol Sidney Sinister. Stair. Para recibirlo tuvimos que sacar todas las sillas del templo para recibir
al apóstol. Bien, fue bien difícil Fue- esa etapa, pero nos la disfrutamos porque ahí comenzamos Pero a darle nos forma y ya cuando ya no cabíamos más allí y era muy incómodo, la calor, La calor. todo era bien difícil, el Señor me habló, me dijo, busca otro lugar y yo me quería ir de Vegalta. Sí me dijo, no es en Vegalta, tu lugar es Vegalta. Y pues porque aquí hay 88 iglesias, bueno, 89. Hay 89 iglesias en Vegalta. Horrible, eso es demasiada iglesia. Porque se fragmenta. Correcto. Son muchas visiones en una sola ciudad. Y si yo tengo que estar ahí en ese revolú de 88 iglesias, para completar los pastores más jóvenes somos nosotros de toda la ciudad. Sí. Fue un reto. Conseguimos este lugar, que ya tuviste la oportunidad de entrar aquí, Sí. que eran aquellos primeros 3 locales, que tú ves que está bien bonito, hay una nave todo, pero era todo abierto, no había salones, no había puertas, no había nada, todo es levantado de cero. No había ni paredes. Nuestros feligreses, que son nuestros hijos espirituales, realmente eran la mayoría jóvenes de escuela high school, universidad, no había finanzas, no es un concilio. Nosotros dejamos literalmente 2 o 3 cheques nuestros en esto. Sembramos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras finanzas, todo, para que se viera bien, porque el sello de este lugar es la excelencia. Exacto. O sea, desde que tú llegas del estacionamiento, tú dices, wow, porque es excelencia, es lo que el reino tiene que ser reflejado en excelencia. Correcto. Entonces, pues, y ahí comenzamos, y ya fuimos creciendo de 4 personas, hoy en día, ahí estamos, aquí Estamos de vuelta. Siempre ya estamos de vuelta. Tenemos, se inauguramos en noviembre de 2017, y ahora estamos aquí en el 2020, tenemos 3 años de ministerio. Y en 3 años, todas esas etapas de una marquesina a lo que hoy tenemos, porque has visto. No, y que ahí se ve no solamente lo que es la perseverancia, sino se ve también su acción de fe, o sea, su acción de moverse en fe, y de perseverar a pesar de todos los procesos que ustedes pasaron, porque estamos hablando, comienza usted fue pastor de jóvenes o líder de jóvenes en una iglesia. Luego de ahí, el Señor lo comienza a inquietar, comienza a congregarse en Cagua, viajar desde Vegaba hasta Cagua, que son cuántos, como con el tráfico como casi hora y una media. hora. Ajá, casi una hora. Como una hora. Luego de eso comienzan a ver Nación Apasionada en la marquesina de su casa, pero ustedes comienzan a sembrar, tal vez en ese momento no monetariamente, pero sí de su tiempo, y a sembrar el espacio de su hogar para hacer lo que hoy día es Nación Apasionada. Comienzan con 4 personas, esto comienza a crecer más y más y más. Sí. Y hoy vemos lo que es Nación Apasionada, que por ejemplo, como usted bien dice, yo entré y yo me quedé, como usted dice, desde el parking. Mi esposa es testigo, está al lado mío. Mi esposa es testigo que cuando yo llegué al parking, yo miré los carteles y yo, esto está brutal, hacía lo bien boricua. Y dije, esto se ve brutal, me gusta, de verdad que me gusta. O sea, me sentí cómodo, rápido que llegué, me sentí bien cómodo cuando veo los carteles, bien chulos. De verdad, eso, te digo, eso fue llegando, mi esposa está de testigo. Desde que estábamos en el carro, que yo me estaba estacionando, yo miraba los carteles y ya yo me sentía cómodo. ¿Por qué? Porque se nota la excelencia, como usted dice. O sea, cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, las hacemos con excelencia. Si para el mundo lo hacíamos hacíamos las cosas bien, para el Señor son con excelencia, así como usted muy bien expresó. Se me fue aquí. Discúlpeme. Ok. Retos que hayan enfrentado como pastores jóvenes, cómo los han vencido y cómo han contribuido en su crecimiento ministerial. Por ejemplo, nos han dicho que recibieron muchas críticas debido a no solamente ser pastores jóvenes, sino críticas que de señalamiento como divisores de iglesia y cosas así. ¿Cómo ustedes logran sobrepasar todos estos procesos para llegar hasta donde estamos hoy día? Porque tal vez ahora mismo en sintonía hay personas que están pasando por lo mismo, que están comenzando obras en el Señor y son jóvenes al igual que ustedes, y no saben cómo pasarlo. Ajá. Es sencillo. Yo creo, y aquí hablo por los dos, una sola cosa: callarte cuando tienes que callarte y hablar cuando tienes que hablar. Muy bien. Nunca me defendí. De a mí hablaron horrible.
hasta de nuestro matrimonio, decían que estamos y que por divorciarnos, y cuando estábamos recién casados, feliz, o sea, yo estoy súper feliz al lado de Daphnis, porque ella no es mi pastora, ella es mi esposa. Correcto. Y realmente simplemente nos callamos, lloramos en silencio, en secreto, aguanté, me mordí la lengua, grité, peleé con el Señor. Lo amenacé, le dije, o haces algo, me voy. Todo lo que uno humanamente puede hacer, pues realmente hay que aguantar presión. Para nosotros tener el éxito que hemos tenido hasta el momento, han sido muchos momentos difíciles. Una de las más difíciles para mí ha sido el desprecio, el rechazo. Sí, como lo que viene siendo la presión social, la presión ya sea social o eclesiástica. Esa es la más horrible de todas. Esa es la más, exacto. Porque yo puedo entenderlo del mundo, que no creen en lo que es el evangelio, no creen en lo que es una iglesia, la institución de iglesia. Yo lo puedo entender de la sociedad, pero de tus hermanos en Cristo. Yo creo que la guerra es mayor. Eso es vergonzoso, nauseabundo, todas las palabras horribles que te puedas imaginar, eso es. Recuerdo que una persona nos dijo, bienvenidos, cuando quieran un consejo, yo llevo 20 años pastoreando en esta ciudad, me pueden, y yo, amén, gracias. Yo sé que nos veían como los nenes que quieren hacer una iglesia. Y como ¿cómo diríamos? Los chamaquitos del barrio. Los chamaquitos del barrio, pero yo creo que tú, para tú lograr éxito, tienes que callarte y dejar que la gloria hable por ti. Eso es algo que yo mismo he experimentado en carne propia, porque por ejemplo, cuando yo comencé a hacer videos en las redes sociales, a dar diferentes enseñanzas a través del canal de YouTube y en fanpage, etcétera, en Facebook, mi esposa es testigo y mis pastores también, de que yo recibí una ola de críticas que todavía soy de hoy, especialmente por los tatuajes y la vestimenta, y por ser joven, la barba, etcétera. O sea, una ola de críticas tan fuerte, pero no es la ola de crítica, como usted dice, lo que como que uno se tiene que morder la lengua, no, es cuando uno ve de dónde viene esa ola de crítica. Exacto. Y casi siempre, cuando yo veo que es del lado eclesiástico, yo como que la respuesta, por lo menos, cuando dice, yo me quedo callado, y yo también, yo me quedo callado, pero las veces que yo he contestado que he logrado explotar, que hasta mi pastor me ha corregido y me ha dicho, Yasmin, como que, o sea, no son las palabras que me dicen, pues no me acuerdo ahora mismo, pero a lo calle, pichea para los que no estén viendo otros países e ignora. Yo siempre le he dicho, ok, tú me estás señalando por esto y esto, vamos a poner ejemplo, ustedes me están señalando porque somos pastores jóvenes, estamos comenzando desde cero, etcétera, me estás acusando de división de iglesia, bla bla bla, pero ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas almas te has ganado para Cristo? Eso mismo. Yo creo que la nunca he recibido una respuesta de vuelta. Si te bloquean, no es culpa mía. No, ya estoy curado tanto que a mí me bloqueen en Facebook, que me tiren. Ya vi hasta una noticia que me hicieron en Colombia por una simple entrevista que ni siquiera fue una persona de Colombia. He entrevistado personas de Colombia, pero no estaba entrevistando a esa persona de Colombia, y me bloquearon hasta de Colombia y de Estados Unidos por una entrevista. Y por videos y todo. Yo creo que lo mejor es que el fruto hable por sí. Si algo a mí me encantaba de Jesús era que en el momento dado donde Juan el Bautista estaba preso y mandó a decir a Jesús, bueno, ¿tú eres el que estábamos esperando o era otro? Era otro. ¿Por qué? Porque él estaba esperando que Jesús lo fuera a liberar de la cárcel. Correcto. Era la expectativa. Pero Jesús no lo hizo. Y lo que le dijo a los mensajeros, le dijo, dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los paralíticos se levantan y que los sordos oyen. Correcto. En otras palabras, que se enfoque a que su ministerio ya se cumplió, que era abrirme camino. Correcto. Ahora ya yo estoy aquí. Ahora las señales están hablando. Y si las señales están hablando es que estás en el camino correcto.
Entonces, si nos enfocamos en Dios, si nos enfocamos en lo que Dios está hablando, no es lo que yo creo que Dios está diciendo, es lo que yo estoy escuchando que Dios está diciendo, porque son dos cosas diferentes. Hay veces que queremos escuchar lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene no queremos escuchar. Exacto. Así que yo creo que si estamos escuchando lo que Dios está diciendo, y no solamente viéndolo, sino que viéndolo manifestado en nuestra vida, ese debe ser nuestro enfoque. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo en el ahora, es lo que va a traer lo que ya está establecido en la palabra. Y yo creo que eso ha sido nuestro vallado, que en medio de todo proceso difícil del ministerio, o que ha pasado fuera del ministerio, ¿verdad? Ha sido nuestro vallado enfocarnos en lo que Dios está diciendo. Wow. No enfocarnos en otra cosa, no escuchar otras voces. Exacto. No escuchar otras voces. Mantener el norte, que es lo que es la asignación que el Señor les dio a ustedes. Sí, Pastora, ¿verdad? Sabemos que usted tiene un don de intercesión y de guerra espiritual bien fuerte. ¿Cómo usted descubrió este don y eventos que han marcado y han contribuido al ministerio por medio de este don, tanto intercesión y guerra espiritual, que muy pocas personas... No, déjame arreglar esa parte. Que muchas personas poseen, pero pocos lo desarrollan y lo ejercen. Sí, amén. Yo creo que todos estamos llamados a la intercesión, aunque no todos están llamados al ministerio de la intercesión. Amén. Es como todos estamos llamados a predicar la palabra, pero no todos están llamados a ser pastor. Así mismo es. ¿Ok? Y en el ministerio de la intercesión, en un momento dado, que yo desconocía completamente lo que esto era, hasta que Dios me habló y declaró sobre mí el ministerio de la intercesión. Es ahí donde despierta esta curiosidad. Yo quiero saber que esto, comienzo a buscar en la palabra, comienzo a aprender y comienzo a entender el poder que esto tiene. Comenzamos en la iglesia donde estábamos a desarrollar un ministerio de la intercesión, y ahí comenzamos a ver las respuestas de lo que esto ocurría. Ahí se revelaban los procesos, ahí se revelaban las respuestas, ahí empezamos a ver el precio maravilloso que esto tiene, y que no solamente verlo desde el punto exterior, ¿verdad?, de la iglesia como organización, sino lo que estaba formando en mi vida. Correcto. Y cuando comienza el proceso, ¿verdad?, que nosotros pasamos antes de comenzar el ministerio, ahí fue donde entonces me levanté en medio de todo pronóstico a orar, a cubrir, a interceder a mi esposo, que estaba pasando por el mismo proceso, y en el momento donde él pensó dejarlo todo, y que él pensó no voy más, que él pensó ya se acabó, yo me tuve que levantar como mujer de Dios y decir no, hay una palabra. Correcto. Hay una palabra, y esa palabra tiene tu nombre, y no importa lo que pase, ya Dios habló de ti, y no te vas a quedar, y no te vas a quedar. Y yo le hablo a todas esas mujeres que nos puedan estar viendo ahora, no importa el escenario que haya en tu casa, no importa la atmósfera que haya en tu casa, si hay una palabra que ha sido declarada sobre su vida, sobre tu casa, es la suficiente arma para tú tomar la victoria. En ese tiempo solamente teníamos una palabra. Lo único que teníamos era una palabra constantemente repetida, pero no una palabra. Y esa palabra fue la que me levantó como intercesora para cubrir a mi esposo, para cubrir, para orar por él, para levantarle los brazos, para decirle vamos. Y en medio de todo eso, no solamente la intercesión es desde el punto de vista que yo me encierro a puerta cerrada a orar con Dios, no, la intercesión es un estilo de vida. La intercesión es una acción que yo tengo que hacer. No solamente deja que Dios haga, no. Muchas veces Dios está esperando por nosotros y nosotros estamos esperando por Dios. Correcto. Entonces, si ya Dios declaró la palabra, pues ya nosotros tenemos la herramienta. Entonces, en este momento teníamos una palabra, pero no estábamos bien emocionalmente. Pues alguien tenía que pararse, y tuve que pararme yo en la brecha y pelear para mantenerlos de pie.
Y en medio de todo ese proceso, me acuerdo yo que le decía, yo le preparaba la ropa a mi esposo, no, tú vas para la iglesia, no, tú vas, te vas a levantar, tú no te vas a quedar aquí. Y tenía que ahí insistir. Y gracias a eso, yo le doy gloria a Dios que nos fortaleció tanto cuando pensábamos que estábamos en el piso, a que si no nos hubiéramos levantado de ahí, todo lo que Dios ha hecho hasta ahora no hubiera pasado. Correcto. Y eso formó en mí el entender y ver que el ministerio de la intercesión es un ministerio de intimidad, que no todo el mundo le gusta, pero es un ministerio de acumulación en el cielo, que no te van a contestar de la primera, puede que sí, pero puede que no. Correcto. Es un ministerio de acumulación que conlleva mucha perseverancia, mucha paciencia y mucha transformación en nuestro carácter. Y en medio de esto pude entender que todo lo que hoy hemos vivido, que Nación Apasionada es Nación Apasionada, una iglesia militante, es nuestro nombre completo, porta una identidad de intercesión, porque una iglesia de este tiempo, sobre todo en este tiempo, tiene que ser una iglesia militante. Sí. Porque tiene que ser un militante, es alguien que conoce una estrategia espiritual de lo que está ocurriendo antes de que acontezca un problema. Es el que se para en la brecha y puede identificar el ataque antes de que llegue. Si el diablo entró, es que encontró entrada. Porque el trabajo de nosotros como iglesia es mantenerlo afuera. Sí. Porque las llaves que Dios le entregó a Pedro, le dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer, las puertas no van a prevalecer contra la iglesia. Así que no va a haber entrada, va a llegar hasta ahí, pero no va a prevalecer. Entonces Dios en este tiempo ha levantado gente que se para en la brecha, y por eso todos estamos llamados a ser intercesores. Porque Dios está buscando a uno que se pare en la brecha, que haga vallado por aquellos que no pueden orar, por aquellos que no quieren orar, por aquellos que no le da la gana buscar a Dios, por aquellos que están rebeldes o por aquellos que piensan que están bien aunque no lo están. Dios necesita a alguien que se pare y que interceda y que haga lo que Jesús hizo. Y entendí que el ministerio de la intercesión es tan poderoso cuando vi y me percaté que 2 de las 3 personas de la Trinidad son intercesores. Así es. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Jesucristo tuvo que pasar una cruz para estar ahora mismo a la diestra del trono de Dios, y lo que está es intercediendo por nosotros. Así que si 2 de 3 están intercediendo, quiere decir que la intercesión tiene un alto costo y trae respuesta de Dios. Hay muchas Y lo hemos iglesias, vivido. pero muy pocas son militantes. Una iglesia militante se distingue, no solo en la excelencia, no solo, sino es en la palabra que carga, en el resultado que tiene en el mundo espiritual. Nosotros aquí, yo me río porque realmente el nombre que tenemos lo llevamos bien puesto, en el sentido de que aquí nosotros declaramos una palabra, hacemos una guerra espiritual por X o Y, y viene la contestación ahí al instante. Y aquello que se tarda lo peleamos, pero llega. Entonces eso es parte de ese ADN de iglesia militante. Y es algo que, por eso fue que dije que muchas personas portan, pero pocos lo ejercen. ¿Por Sí, qué? Porque sí, el ministerio de sí. intercesión, yo diría, si no es uno, es el ministerio más importante dentro de la iglesia, porque es la columna espiritual dentro de cada ministerio. Pues es la obra que literalmente mantiene las columnas del ministerio firmes. Porque, por ejemplo, ustedes como pastores tienen muchas tareas que realizar, y pues puede que hoy no les dé tiempo, por decirlo así, de interceder media hora, 1 hora, pero tienen un equipo de intercesores que está intercediendo por ustedes, que está manteniendo esas columnas fuertes, que está manteniendo esas columnas de que no flaqueen. Correcto. Y para mantener el ministerio donde se ha mantenido hoy día, y para llevar el ministerio hacia donde va llegar, hacia donde va a llegar más adelante. Y nos ha podido, el Ministerio de la Intercesión en Nación Apasionada le ha dado cobertura a la visión. Correcto. En todos los aspectos. todos los aspectos. Porque siempre, cuando le digo siempre, es todo el tiempo. El Señor
nos muestra, el Señor nos dice, Nos y avisa. cuando yo digo a nosotros, no solamente es a nosotros los pastores, es a los hijos de la casa también, porque nos dirigimos a formar esta cultura de conocer a Dios, ¿no? Correcto. Y el Señor nos muestra los ataques, todos los ataques que el enemigo ha pretendido levantar, los que le ha dado resultado y los que no, todos el Señor nos los ha dicho. Antes. Todos nos los ha mostrado antes. Y lo oramos porque aquí, ¿verdad?, hacemos intercesión, no solamente en los servicios, sino que hacemos intercesión de madrugada. Aquí todas las semanas están los intercesores orando de madrugada. Los adoradores están haciendo intercesión de madrugada. Y es con Wow. informe, Y son o sea, no jóvenes. es oré, no. ¿Qué hiciste? Y Informe. tenemos Exacto. el Reporte. Yes. Y tenemos el registro, los reportes de intercesión, porque todas las intercesiones se escribe lo que se está intercediendo. Primero, para saber que estamos orando la voluntad de Dios. Correcto. Y número 2, para ver el cumplimiento. Para ver el cumplimiento. Y lo hemos visto, y por eso incentivamos a todos los pastores que están viéndonos o que nos van a ver, levante un ministerio de intercesión en su iglesia. Levante un ministerio de intercesión en la iglesia. Le va a ayudar a llevar la carga, le va a ayudar a identificar al enemigo. El ataque más efectivo del diablo no es darnos, es no poderlo identificar. Correcto. Cuando no identificamos al diablo, somos vencidos. Y en este tiempo, Dios está llamando a gente que lo identifique, y eso solamente lo logra una iglesia militante. Así mismo es. Y verdad, para ir ya culminando las últimas preguntas que nos quedan, ¿qué proyectos ministeriales están en desarrollo? Especialmente uno que voy a tocar luego de esta pregunta. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas corriendo a la vez. Pero una cosa, nosotros tenemos... Ministeriales, o sea, Ministeriales, no ministeriales. ministeriales. A mí me da gracia porque nosotros un día, el sábado pasado, aquí había gente pintando, haciendo almuerzo, clase de música, los hombres Poniendo los carteles. bueno, aquí hay de todo. Ya vimos una área que se abrió nueva, que se inauguró nueva. O sea, que aquí está siempre hermosa esta hay. área. Pues nuestra tarea principal en este momento, ministerialmente hablando, es poner a correr esta visión. ¿Y cuál es la visión y la misión de la Nación Apasionada? Consiste en 4 cosas principales. Ok. Nosotros necesitamos, número 1, evangelizar. Esa es una de las visiones principales de aquí, que ahora es que la vamos a poner a correr por todos los medios: radio, televisión, calle, familia, tú a tú, todo. Correcto. Cuando ya tenemos esas personas evangelizadas que las traemos a la casa de Dios, entonces comenzamos ese proceso de afirmarlos. Los afirmamos, les enseñamos lo que es el reino, les enseñamos quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Lo comenzamos a afirmar, a corregir, y todo este proceso que me guía a discipularos, y levantamos discípulos, levantamos hijos, y por último los enviamos a diferentes áreas a evangelizar, a trabajar con los niños, a trabajar con los jóvenes, a trabajar con las mujeres, con los hombres, en la media, donde sea el destino de esa persona. Esa es nuestra visión, así que estamos corriendo. Y ahora, en este tiempo que ya aquí inauguramos esta nueva faceta del ministerio, la instrucción de Dios es: ahora hay que correr la visión. Vamos a correrla. ¿Qué nos depara esto de correr la visión? Bueno, solamente Dios sabe. Yo puedo tener una idea porque Dios nos habla, pero si quieres saber más, pues visítenos. Y ahí, Exacto. y ahí sabrá lo que está pasando. Siga para los que no están en la isla o viven bien lejos, como decir Ponce, por ejemplo. Aunque aquí tenemos familias de Carolina, Canóvana, había de Calle, teníamos de Calle, pero Arecibo, para Guaynabo, Aguas Buenas, Arecibo, Guaynabo, por ahí, de todo, Arecibo, aquí. Manatí. O sea que no hay excusa. No hay excusa, si eres de Ponce te esperamos. San Sí, Juan. y vemos cómo estos proyectos se están desarrollando en esta nueva normalidad. Los proyectos de esta nueva normalidad, ¿cómo ha afectado positiva o negativamente estos proyectos ministeriales? Bueno, yo digo que negativamente, de lo único que yo puedo decir que nos ha afectado es tal vez el contacto tú a tú, el poder ministrar con la libertad
que normalmente se hacía, de la imposición de manos, de todo este proceso, ¿verdad?, que es común dentro de la iglesia cristiana. Pero al contrario, excepto esa situación, yo digo que nos ha beneficiado en gran manera. Hijos nuevos, cosecha. Yo tengo un bautismo ya pronto de 8 vidas nuevas que llegaron. O sea, estamos trabajando y creciendo más ahora que estamos en una pandemia. O sea, que yo no me imagino lo que Dios tiene preparado cuando ya todo comience a volver a la normalidad, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Así que nos ha beneficiado en gran manera. Y sí, transmiten en los cultos en vivo, están preguntando si vayan. Nación Apasionada. Nación Apasionada. Busquen fanpage Nación Apasionada y van a ver las transmisiones tanto en vivo como las que ya pasó, o sea, las grabaciones de transmisiones pasadas. Y última pregunta para ¿verdad?, llegar a la culminación de esta entrevista que ha sido bastante buena, bien fructífera. Campo fértil. Ay. Háblanos de eso, campo fértil. Para los que no saben o no sabían, yo no sé si el pastor quería que ustedes supieran. Esto es un spoiler. Esto va a ser un spoiler para si algunos no sabían, pero esto es primicia, esto es primicia. Sí, no, esto es primicia. Campo Fértil es esa primera pieza literaria que Dios me permite escribir. Luego de tanto tiempo, y es corta, o sea, no es larga, son 5 capítulos, un libro de 5 capítulos que habla parte de mi testimonio, pero lo que realmente enfatiza este libro es o quiere hacerle entender al lector que todo comienza con una semilla, comienza poco pero termina grande, y continúa en grandeza. Hablamos de lo que es la multiplicación, de lo que es el gobierno de la vida como tal, y ese libro está pautado para, ya se terminó, ya está en ese proceso de edición y toda esta cuestión. Sí, pero ya yo estoy esperando en Dios que podamos ya hacer el lanzamiento en noviembre, y estamos bien agradecidos con Dios por eso. Campo Fértil es literalmente un proyecto de vida de más de 5 años que ha estado ahí esperando y paraba y nada fluía, pero ya Dios me dijo tiene que salir en el 2020, y yo creo que es una matriz que me va a permitir a mí traer más proyectos literarios. Ya de ahí salió el segundo, que todavía no te voy a decir, pero ya está. Para la próxima. Sí, ya está, ya estoy preparándolo, ese segundo libro, y yo sé que va a ser de bendición, no solamente para Puerto Rico, sino para las naciones. Y bueno, si quieres conocer un poquito más de Campo Fértil, pendiente a las redes sociales, ya sea en Nación Apasionada o en mi página personal, en mi página ministerial, Pastor Ángel Rivera, que ahí también transmitimos lo de Hombres de Oración. Hombres de Oración, que sí, que ahorita hice la pregunta cuando llegué. No sé que ustedes transmiten Hombres de Oración aquí, porque yo lo he visto. Si no lo han visto, conéctense a la página del Pastor, ¿verdad? Son unos programas bastante fructíferos, normalmente duran unos 30 minutos. Sí. Pero se van a gozar. Sí. Y sí, hoy se transmite, hoy tienen celebración, incluso ya se están preparando, son las 7:05, a las 7:30 comienzan a transmitir su culto de hoy. Así que vayan buscando Nación Apasionada, ¿verdad? El fanpage, denle like, síganlo para que puedan gozarse de lo que va a ser la transmisión del día de hoy. Amén. No sé qué tendrán preparado para el día de hoy, pero sé que será de bendición, pues llevo tiempo siguiendo el ministerio online y sé lo que aquí se predica. Son cosas fructíferas y son cosas de palabras de refrigerio, de fortaleza, restauración y palabras de emprendimiento también. ¿Verdad, pastor? Y pastora, primero que nada, le doy gracias por este tiempo que nos ha dado, el cual ha sido un tiempo extenso, pero bien grato, verdaderamente, bien grato. Y verdad, quisiera que antes de que nos despidieran con una oración, volver a recordarle a las personas que nos están viendo, esta entrevista va a estar disponible mañana en mi plataforma de YouTube. Son 2 partes, pero va a haber una sola. O sea, esto se va a editar y se va a hacer en un solo video. Y va a estar disponible a través de mi plataforma de YouTube. Si no me tienes, me puedes buscar facilito, o me pon en YouTube Yaniel Vega, me vas a encontrar súper rápido. La misma foto de perfil que tengo en Facebook, la misma que tengo en YouTube.
Y de igual manera va a estar disponible en las diferentes plataformas de podcast como lo que es Apple, Spotify, Anchor, Google Podcast, Overcast, Breaker, Radio Public, etc. Que ahí pueden encontrarme como Palabras de Victoria o Yatniel Vega García, cualquiera de las dos, y van a poder encontrarme en estos canales, ¿verdad, pastores? Eso es así. Gracias por este tiempo grato. Ya me invito preparándonos, ¿verdad?, para gozarnos de un cultazo. Amén. Que sé que promete mucho, y quisiera que nos despidieran con una oración. Claro que sí, yo creo en el poder de la oración, Yatniel. Nosotros, muchos de los grandes milagros que nos ha tocado evidenciar han sido a través de la oración. Entonces, usted que está conectado con nosotros en esta ya noche, es un tiempo o una oportunidad que Dios te regala para recibir su bendición. No importa dónde tú estés, no importa la situación que tú puedas estar enfrentando, esto es un canal de bendición. Más que conocernos y dialogar con Yatniel, Dios hoy quiere trabajar contigo, así como lo hizo con nosotros, también lo quiere hacer contigo, y quiere hacerte entender que lo que estás viviendo es solamente parte de una trayectoria que luego muchos van a ser bendecidos por ella. Así que yo quiero que allá en tu casa tú levantes tus manos y recibas esta declaración que vamos a tener sobre ti. Padre Celestial, en esta hora presentamos en acuerdo a todos los amigos que están conectados a esta transmisión. Yo no los conozco, pero tú sí conoces cada uno de ellos. Se ha conectado con nosotros Carlos Pantoja, Mirna Vega, se ha conectado Tatiana, se ha conectado Lorna, María Rosado y muchas personas más que han estado durante estas transmisiones. Enviamos palabra de bendición sobre sus vidas. Ahora toda petición que puede existir, conocida o desconocida, declaramos que viene a cumplimiento. Eres un Dios de poder, un Dios restaurador, un Dios, viene un de repente de Dios. Tiempo donde Dios va a comenzar a alinear todo lo que parecía imposible, todo lo que parecía que jamás se podría. Ahora viene el de repente, un tiempo de conquista, un tiempo de bendición, un tiempo de avance para su nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Sí, Amén. Señor. Bueno, espero que se les haya gustado. Como les dije, estará disponible mañana. La próxima semana seguimos con mi trayectoria y pronto sabrán de quién es, con una tremenda historia que sé que será de bendición para sus vidas, así como lo ha sido esta y otra pasada. Y si no han visto la entrevista pasada, te exhorto que vayas al playlist de mi canal de YouTube y las puedas ver. Y nuevamente, este ha sido Yatniel. Gracias, Los pastores, Yatniel. Ángel y Gracias. Yanis. Gracias a ustedes, de verdad. Y nuevamente, aquí su servidor Yatniel con mi trayectoria. Dios les bendiga a todos.